Buenas tardes amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Y hoy, como veis, estoy aquí muy bien acompañado por dos grandísimos artistas que han venido aquí al estudio para que los conozcamos y podamos charlar con ellos. Paco Ceballos, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? No, Paco Sanabria, buenas tardes. Has hecho un mezcladillo. He hecho un mezcladillo. Paco Sanabria, buenas tardes. Buenas. Sí, creo que no soy el único. José Luis Ceballos, buenas tardes. Buenas tardes. Suele pasar, no te preocupes. Lo de José Luis y Paco, Ceballos y Sanabria. Eso sí, siempre ha sido Ceballos y Sanabria. ¿Por qué soy primero Ceballos? Pues no lo sé, yo creo que esto lo puso Moisés Domínguez. Fue el que primero escribió Ceballos y Sanabria en 2004 y ya se quedó. Y se quedó. Y se quedó. O sea, en 2004. Estamos 2004. hablando de hace ya de 21 años. Exacto. De carrera. La primera falla fue 2004. Vaya. Oye, pues vamos a empezar por vuestros comienzos. Venga, porque a mí lo que me gusta es conocer un poco la parte humana del artista fallero, y lo que trato en estas charretas que estoy teniendo con vosotros, con los artistas, ya han sido pues 8 o 9 los que he puesto por aquí en esta nueva temporada, es conocer esa faceta humana. Porque sois antes que nada personas y como tal, pues llega un momento que evolucionáis como tal cual Pokémon a artistas falleros. ¿Es así? A ver, Paco, tú primero. ¿Cómo empiezas en este mundo? Pues fue un poco... Nosotros compartíamos un estudio en el que estábamos estudiando la carrera, y entre nuestros trabajos que había, pues hubo un trabajo, se nos ocurrió hacer una falla. Así. En plan de, ¿y por qué no hacemos tal? Ay, pues podríamos... En el último año de la carrera. En el último año de la carrera. O sea, ¿y juntos? ¿Empezasteis juntos entonces? Sí. O sea, que podemos hablar de que empezasteis los dos a la vez. Sí. Sí, totalmente. No es que uno iba por un lado, otro por otro y de repente... No. La primera fue la primera de los dos. Y fue un poco así, en plan... sí que probábamos al principio y tal, luego cuando cuajó fue en 2003 para el 2004. Y ahí fue cuando cuajó la cosa ya bien Pero ¿vosotros tenéis pensado dedicaros a otra faceta artística que no fuese las fallas? Nosotros hicimos Bellas Artes y un poco nos encaminamos por el tema de la conservación y restauración, que hicimos la especialidad. Que es lo que hace la mayoría. Bueno, mucha gente empieza con la restauración y empieza porque claro, no tiene muy claro... Sí, pero bueno, en aquella época aún era licenciatura, entonces eran los dos últimos años que hacías las asignaturas de proyectos 1 y proyectos 2, que era donde te especializabas. Pero nosotros también buscábamos un poco la academia, ¿no? La antigua academia de San Carlos, ¿no? En el tema escultórico, pues modelar, encajar, hacer moldes, todo eso estaba un poquito, podríamos decir, que de capa caída. Era un poco más las asignaturas, pues performance, arte multimedia, de este tipo de cosas, que era un poco más conceptual y no tanto, ¿no?, de coger el barro y pringarte. Entonces, cuando se acabaron esas asignaturas, que tuvimos la suerte, por ejemplo, de tener en retrato escultórico al escultor Alfonso, que es el que hizo el busto de Concha Piquero Nino Bravo, sí, ¿no? Pues nos dio clase, aprendimos a modelar mucho con él, también a Ciriaco, Evaristo, bueno, aún eran artistas que sabían enseñar un poco como la antigua. Cuando ya eso se acaba, pues damos el salto a la restauración, que es un poco donde se siguen enseñando pues técnicas, procesos, porque claro, para restaurar una pieza tienes que conocer cómo está hecha. Y pues eso era nuestro mundo, y con Carmen Pérez, que fue nuestra profesora de restauración de pintura sobre tabla, pues fue un poco con la que estuvimos empezando el primer año de la falla. O sea que fue compaginando ese año, quiero decir, con la primera falla. Pero la primera falla, ¿por qué la hacéis? ¿Qué os mueve a hacerla, Paco? A ver, era una cosa que nos apetecía, ¿no? Nos apetecía hacer una fallita infantil. Y vimos el gusanillo. El gusanillo, ¿no? Siempre nos ha gustado y fue un poco en plan de vamos a probar. Y fue así. ¿Y fue así? ¿Qué falla es la primera que plantáis? Cuart Palomar. Cuart Palomar. ¿En qué categoría fue? ¿Os acordáis? En sexta. ¿En sexta? Categoría sexta. Sexta infantil. Sexta infantil. Eso para ser la primera es muy alto, ¿eh? 3.000 euros fue el presupuesto de esa falla. Y compartíamos plaza con Pepe Puche, con su famosa falla del Diario de Ampa, que tuvo también... el Diario de Ampa. El Diario de Ampa, fue el 2004. Comentada fue durante mucho tiempo, ¿eh? Sí, además coincidía que era el 150 aniversario de la comisión. Y también les pintamos un azulejo conmemorativo que está en la Plaza Santa Úrsula, donde está el bar Canela, no puedo decir publicidad. Sí, no, el bar Canela es el que hace esquina. Pues ahí... Es que es el bar que está ahí en la Plaza Santa Úrsula. Pues ahí hay un azulejo que está la falla de Ampa, el escudo de la comisión, y eso lo pintamos nosotros. Anda.
Sí, no hace mucho, ¿cuándo fue? El año pasado, hace unos meses estuve ahí cenando, que se hizo una cena por otro motivo ajeno a las fallas, y estuvimos cenando en la calle, todavía era buen tiempo, y claro, se veía, pero yo no sabía que era vuestro. Sí, sí. Vaya, vaya. Claro, desde abajo no se ve la firma. Está un poco. Yo no me acuerdo yo si está firma en algún lado, Sí, en pero algún lado bueno, sí, seguro. ¿verdad? A lo mejor pone C y S, es que tampoco... Eso me acuerdo que fue también el presidente de entonces, que creo que fue su último año, que fue Enrique Benedito, Sí. que fue muchos años. Él era muy pesado porque él quería poner la racholeta, que decía, yo quiero poner la racholeta. La racholeta conmemorativa. Él hablábamos de la falla, pero luego decía, muy bien, pero ahora la racholeta. Entonces la racholeta era la falla también, pero la racholeta era una cosa muy importante. El 50 aniversario, ¿no? Claro. Sí. Y con el dibujo de la fallita de AMPA, que está ahí en un lado, porque todos decían, ay, pero eso cómo lo vamos a poner, pero él decía, ya. Pero cuando el último momento él dijo, bueno, y ahí ponéis la falla. En plan de eso fue mi voluntad. El boceto. Ahí fue controlado totalmente por el rey. Él quería el sí. dibujo de la falla y hay un azulejo que es la falla, porque Enrique fue Era el presidente y nada, pues él lo que quisiera. Uso exclusivo de presidente de decir. Todos dicen que no, pero yo digo que sí. Yo digo Se que pasa. sí y se hace la racholeta ahí. Bueno, ¿y qué premios lleváis ese año? Pues ese año nos llevamos el primer premio. ¿Os lleváis el primer premio? O sea, primera falla que planteáis, primer premio. Primer premio de falla y el primero de ingenio y gracia. Nos llevamos los dos. Eso, aquello, estamos hablando del 2004. 2004. Eso, aquello y haría que muchos levantaran las orejas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Estos chavales de dónde salen? Bueno, no sé, ¿no? Ahí la comisión súper contenta, pues, tampoco había muchas expectativas porque decían estos dos. La primera falla. Pero Llegamos ahí un poco también de la mano de Pepe Puche, porque en esos años de la facultad íbamos a clase con Marina, con su hija. Ah, con su hija. Entonces ahí hacemos relación y tal, y como él ya había firmado la falla, pues un poco hizo un poco él de Celestino, ¿no? Para presentarnos a Enrique Benedito y decir, bueno, a ver, estos chicos, darle la oportunidad y tal, y al final la falla cedió. Llevamos 3 bocetos, Llevasteis 3 bocetos diferentes. 3 bocetos diferentes, sí. Y os cogieron Nos cogieron este que os hemos contado. Sí, la falla tenía el lema "Chu canta ser macho". Esto es un tema pues, que se ha hecho muchas veces, pero nosotros lo reinterpretamos y muy guay. Lo que pasa es que es un tema que se chugan ser macho, pero claro, puede ser dentro de mil formas, porque claro, imagínate hacia dónde lo puedes desviar. Claro. Entonces es recurrente. Pero bueno, eso os abre las puertas de las fallas. Después de ese premio, ¿os planteáis dedicaros profesionalmente a esto o todavía no? Ahí estamos un par de años que sí que compatibilizábamos con otras cosas. De hecho, nos apuntamos a una cadena de oposiciones y todo, porque veíamos que era una manera de trabajar, pero no que perdíamos un poco el ir haciendo otras cosas. Pero al final sí que se va haciendo un poco, se va afianzando como el trabajo principal nuestro. Y hasta que ya, por ejemplo, en 2008 es ya cuando plantamos la primera del ayuntamiento, que es cuando ya nos presentamos al ayuntamiento, es como que ya nos aficionamos a nosotros mismos que esto es como nuestro trabajo en mayúsculas en este momento. ¿Cómo se plantea esa primera falla del 2008? Entonces, si no recuerdo mal, la fallera mayor infantil era Victoria Blázquez. Victoria Blázquez. ¿Cómo se plantea? Porque claro, estamos hablando todavía en tiempos de Félix Crespo, Sí. Todavía no había habido los movimientos ideológicos de falla que vimos en unos años posteriores, incluso con palos incluidos, y entonces aún os daba pie a seguir esa línea vuestra, ¿no? Sí, bueno, nosotros después de hacer la falla de Cuart Palomar, al año siguiente, a través de un amigo que es de la falla de Nazareta, Aras del Puente, Castell de Pop, él directamente nos presenta a la comisión y nos suben a primera. ¿A primera? A primera, de infantil. Entonces hacemos Cuart Palomar y esta primera y nos llevamos el primer premio en las 2 secciones. No, pero en Cuart no, fue un segundo. Fue un segundo y primero en Generación. en Aras del Pero bueno, Puente. hacéis un doblete. Casi, sí. Y luego ya repetimos con ellos, en Nazaret se emocionan, subimos a especial, Sí, muy pronto, que entonces, si no recuerdo mal, el presidente 2007. era Manolo Aradilla. Manolo Aradilla, sí. Y estamos 2006 y 2007 en especial con ellos. Y en 2007, pues nosotros ya estábamos ahí un poco emocionados, pues se nos ocurrió presentarnos a la falla municipal. Así. Así. A ver qué pasa.
Sí que es verdad que también estuvimos tanteando a ver eso cómo se podía hacer. Y conocimos a Félix Crespo por las fiestas de San Isidro y le preguntamos, ¿esto cómo funciona? Félix, ¿qué hacemos? No, más que nada era en plan de... un poco para acercarnos al centro. Sí, sí. Y nos dijo pues, que había un concurso y tal, se presentaba el boceto, nos explicó un poco la temática. Sí, es diferente a lo que se hace ahora. Hay que decir entonces, se presentaban unos bocetos y había un jurado que elegía, no como ahora que se presentan proyectos y luego artistas y demás. Sí, bueno, ahora últimamente, estos 2 últimos años, sí que se presentan también bocetos, pero es un poco una fórmula mixta, sí, una cosa así. Ahí tú presentabas el boceto cerrado y la explicación y tal, y los concejales, casi todos, prácticamente todos, eran falleros de sus comisiones y estaban representados en lo que eran los grupos políticos del Pleno y elegían ellos. Que entonces solamente había 2, Partido Popular y Partido Socialista. Estaba también Izquierda Unida. Izquierda Unida dejó de estar en el 2007. 2007 pues estaba Estaba Roberto. No, estaba el otro. A ver, sí, estaba el grupo mixto. Estaba este señor que era Izquierda Unida que se salió. No me acuerdo el nombre, que era amigo de... Bueno, no pasa res. Era Roberto de la Falla Jacinto. Yo creo que era Roberto. Pues puede ser. Que para descanse, por cierto. Sí. Hace unos años. Pues puede ser. Pero bueno, eso fue creo como un año por más. Pero bueno, ahí pues todos los concejales lo votaron por unanimidad. Quiero decir que tanto el PP como el PSOE. Falla. Sí. Qué bueno. La verdad es que, claro, ¿no os da vértigo cuando os enteréis que os han concedido hacer la falla municipal? Porque, claro, es que es relámpago. En el 2004 planteé la primera y en el 2008 la primera municipal. Sí, era todo muy rápido, ¿no? Porque en 3 años ya estábamos plantando especial. Entonces también era todo como una carrera de fondo. Ahora, es verdad que visto desde esta perspectiva es un poco decir, madre mía. Nuestro quinto año ya estábamos plantando ayuntamiento. Claro. También hay que decir que, por ejemplo, en ese momento ayuntamiento era un presupuesto que estaba bien, no era un presupuesto especial alto. Como ahora, por ejemplo, es un presupuesto que está en especial, que podría estar bien. En la media. En ese momento era un presupuesto que como tenía más peor prensa, yo pienso, porque todo el mundo decía paga muy tarde, no sé qué. Nadie se presentaba a la falla municipal. Nadie se quería presentar a la infantil. Era el patito feo. Era el patito feo y por otra parte servía también, por qué no decirlo, de publicidad para el artista que lo hiciera, y entonces vosotros aprovecháis ese momento. Bueno, ahí veníamos de la última, en el 7 la hace Bernardo Estela, que vuelve tras unos años que ha estado Joan Blanch, 2 años hizo la falla Joan Blanch, la de Nuria y... ¿no? Sí. 2000, la de Nuria y la de Ima. Exacto. No, sí, ¿no? Ima es la... Sí. Ima Escudero. Sí. Una de Escudero fue 2007. 2007, no, esa es de Bernardo Estela. Pues es la de Nuria y la anterior, que es la del Río que hace Joan Blanch. La de Nuria fue en el 2006 con Lucía y en el 2005 fue Geguel y... Exacto. Cristina fue con... Sí, que se casó este año. Sí. Era de Juvenils, que ya no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es como... Sí, Cristina Sánchez. Claro, exacto, Cristina Sánchez, exacto. Pero ellas, como no han sido nuestras, no las tenemos tan ubicadas. Claro, no las tenéis tan ubicadas, pero sí, tirando de memoria hay que tirar. Claro, decir, bueno, más, pues, piensas un poco en la falla que se planta, entonces ya la conectas con la fallera. Ya la relacionas más. Sí, y era un poco pues eso, estaba esa dinámica. Entonces, como se ve que en ese momento tampoco Bernardo ni Joan querían presentarse, pues se quedó un poco eso ahí, y también eso hizo que pudiéramos acceder. Y cuando os dan la falla, en vuestro foro interno, los dos, en el taller, cuando os enteráis del taller, y macho, en la que nos hemos metido, ¿no pensáis eso? Es un año gracioso, ¿no? Porque claro, vas a ir a plantar a la plaza del ayuntamiento y aparte luego pues venía la fallera mayor y la corte a ver la falla antes de plantar y no sé, eran cosas muy chulas, ¿no? Luego también, por ejemplo, en Navidad se presentaron Gloria y Victoria con Félix y a traernos una caja o no, algo, no me acuerdo, o a felicitarnos la Navidad. No, a felicitarnos. Sí, y entonces claro, era gracioso. Una cajita, sí. O una cajita o unos vinos o algo. Algo así, sí, un poco para felicitar la Navidad. Y claro, que tengas 2 falleras mayores de Valencia y a felicitarte la Navidad del taller, pues... pasar de... Sí, pero eso solo fue ese año. Pero solo fue ese año. Es que, solo fue ese año. Amigos que nos estéis viendo y escuchando, es que vamos a situarnos un poco en el contexto.
que llevaban 5 años plantando fallas y de no conocer a nadie ni ser conocidos para nadie. Resulta que se ven ahí en el tinglado de montar la falla municipal, que las falleras mayores de Valencia, el presidente de Junta de Trafallera, vayan a vuestro taller, que los medios de comunicación empecemos a estar atentos de vosotros y a ver cómo desarrolláis todo. Eso es lo más curioso, lo de repente el escaparate mediático que se abre así, ¡pum! ¿Sabes? Eso es lo que más nos impacta. Pero bueno, y también luego es que es una falla que no tiene comisión, que es peculiar. Claro. Aunque esté la corte infantil y la falla mayor infantil de Valencia, está junta entre Trafallera y tal, eso tiene una marcha que va solo, una dinámica anual, y entonces es la vida, ¿no?, de la corte y la falla mayor infantil. Y luego la falla sí que es la de ellas, pero va por su ritmo. Además también la falla la contrata el ayuntamiento, no la contrata Junta de Trafalla, se contrata a través del servicio de fiestas. Exactamente, eso es el ayuntamiento quien la contrata. Claro. Bueno, y la plantáis y tenéis éxito. Sí, ya pues ya te picas y ya pues al año siguiente otra vez y luego otra vez. ¿Cuántos años estuvisteis seguidos? 9. 9 años. 9. Luego hay un impasse. Hay un impasse, sí. Que si no recuerdo mal es la segunda de Fuset, la del 17, ¿puede ser? La falla del 2016 es la última que hacemos en el ayuntamiento, pero el concejal ya espere. Sí, no la hacéis porque la tiene contratada. Claro, la tiene contratada Paco Lledó. Exacto, es la falla de los barrios. Exactamente, aquella. De barri en barri. La plantáis porque la tiene contratada Paco Lledó, pero claro, Pere Fuset cambia totalmente el estilo de las fallas que planta. Sí, bueno, es otra línea que quieren llevar. Pero él estaba contento con la falla. Lo decía con la boca pequeña, hay que decirlo, pero a él le gustaba mucho, la falla le gustaba mucho. Pero claro... No quiero entrar en política, pero es que a Pérez lo manejaban desde la sectorial de fallas de Compromís. Él era una herramienta. Bueno, no sé, yo ahí no... Sí, yo lo digo. No sé. Entonces, ¿qué sucede? Que por mucho que le gustaba a Pérez, si desde la sectorial de fallas de Compromís decían que no, que había que hacer una falla de palos, se hacía una falla de palos. Bueno, no, ya. Pero ahí en ese aspecto... A ver, quiero deciros para que entendáis un poco el cambio de concepto de elección. O sea, yo no estoy ni criticando ni estoy alabando, simplemente estoy poniendo encima de la mesa la realidad, por lo que tú me has dicho. Pérez, claro que le gustaba. Sí, él estaba... Claro que le gustaba vuestras fallas. Estaba contento, o no, le gustan y esa falla pues le gustaba. Pero claro, al año siguiente al concurso era otra dinámica y era otra. Nosotros sí que nos presentamos, queríamos llegar a hacer una falla número 10, pero bueno, no pudo ser ese año y fue posteriormente. Pero vamos... Era un poco el convoy ese que se generó un poquito y bueno. Oye, ¿y cómo asumís que habéis sido durante 9 años consecutivos y luego los que lleváis ahora, porque ahora no recuerdo cuántos son, es que con la pandemia os tengo que decir, que he estado 2 años y pico desconectado totalmente. Y entonces, yo me recuerdo más todos aquellos años, todo lo que se hizo, que después de la pandemia, lo juro. ¿Cuántos años lleváis ahora en la cola del ayuntamiento? Se han plantado... Después de 13. En total 13 y la última la hicimos conjuntamente con Marina Puche. Exactamente. Que fue un proyecto adaptado totalmente a las bases que se pedían y un experimento total. Que ahí no cuadraba mucho Ceballos y Sanabria con la falla municipal, pero bueno. Bueno, fue una apuesta diferente, totalmente diferente. Y el jurado, porque era un jurado bastante... podríamos decir... Complicado. Muy complicado, no. Muy especialista en la materia. Especialista, sí, porque se buscaba, pues eso, que la falla estuviera bien cuadrada en unas bases que querían que se reflejara la capitalidad verde europea, que no hubiera nada de corcho. Entonces nosotros vendimos este proyecto, tal cual lo hicimos, y es el que gustó, porque habían 6 o 7, ¿eh? Sí, ese año había más. Había muchos proyectos. Y para nuestra sorpresa, se elige el nuestro, que nosotros dijimos, bueno, pues nada, bien, allá vamos. Adelante. Sí, pero bueno, sí que es verdad que pudo causar un poquito de sorpresa, eso lo entendemos. Sí, pero bueno, al final resolvisteis con solvencia la falla. Sí. Sabes que yo he nombrado un par de veces la falla de los palos porque sabéis que aquella fue nombrada por todos. Sí, pero sí. Si os dais cuenta, nadie ha hablado mal de vuestra falla, es decir, nadie... Bueno, alguna crítica pues hubo, pero... Alguna crítica puede ser... Pero bien. Algo puede, de alguna forma, algo puede ser, pero ya no es lo que fue aquellas cosas. Pero tampoco perjudicó la imagen.
¿O qué? No, yo creo que no. No, yo creo que... Nosotros estábamos contentos con ese trabajo, Marina también, el ayuntamiento también, la alcaldesa ¿Fue en el también le gustó. 2022? No, fue en el 2024. La de los libros fue en La de los libros fue en el 2024. ¿Fue en el 2024? Fue el año pasado, fue el año pasado. Fue la última que contrató ¿La última? Galeana. Bueno, pero fue el periodo fugaz de Pere, que Exacto. llegó y estuvo como 2 meses. 2 meses, porque después de fallas Sí, salió Galeana, empezó Pere Fuset. Y 2 meses, y luego ya fue cuando vino las elecciones municipales que cambió a Santiago Ballester. Con Pere Fuset sí que ganamos el concurso para hacer Sapskisok, que se convoca en el 19 para el 20, llega la pandemia, esa no se puede plantar, luego entra Carlos, sale el concurso otra vez, claro, la infantil no estaba plantada, entonces... No como la meditadora, que había un trozo, luego la cabeza se guardó. Y las fallas de especial, tú sabes que... Todo ese lío que hubo. Hubo 2 fallas de especial que se tuvieron que quemar el remate que estaba hecho, como Sí. Cuba, Literato Azorín, y si no recuerdo mal, Reino La Jordana también 3, fueron 3. Una Jordana y Reino de Valencia, Duque de Calabria. Bueno, pero fue unos días, unos años muy extraños. ¿no? Sí, se quemó. No la quemaron, o sea, se quemó, o alguien la quemó. No, la que se incendió... O Reino de Valencia. Fue Reino de Valencia. Fue Reino. Y la que hubo crema sui generis, por decirlo de alguna manera, fue Nacho Jordana. Pues era Mario Gual, amigo nuestro. Claro. Eso me acuerdo que lo vivimos. Lo visteis. Todos muy intensamente. Bueno, y entonces, a lo tonto, llevamos ya 21 años, 20 años plantando falla, un año que no se plantó, como hemos comentado. Y bueno, pues ahí seguís. Aparte de las fallas municipales, no solo de Pan Vive el Hombre, también habéis hecho otro tipo de fallas, ¿correcto? De fallas, sí. Hemos trabajado con de Salvatierra, estuvimos trabajando muchos años. Luego ahora, por ejemplo, llevamos muchos años también con el Tío Pep, la Plaza de la Reina Paz. Sí. Y de momento, ahora por ejemplo este año solo hacemos esa. ¿Solo hacéis la de Lluís, la de Reina Paz San Vicente? Exacto, los Luises. Sí, son todos Luises. Sí, así es. Y aparte de esto es que hacéis otras cosas, no fallas solo. Exacto, sí, bueno. Y esto te quería llegar yo, porque claro, vosotros sois conocidos por las fallas popularmente en el ámbito de las fallas, sois 2 grandísimos artistas falleros que habéis plantado 14 años en la falla municipal en el Ayuntamiento de Valencia, pero ojito, que hacéis otras cosas y además muy interesantes. Yo doy fe de ello, que a mí también me habéis hecho. Sí, bueno, tuvimos la suerte de que el ayuntamiento, por nuestra titulación en conservación y restauración, pues nos encargó la restauración del cadafal, de la ofrenda. Ahí quería llegar. Que pues para nosotros, que nosotros somos devotos confesos de la Virgen. Total. Entonces, para nosotros fue un honor, y luego también con Alejandro Santaeulalia y su equipo, que él es arquitecto técnico. Entonces el ayuntamiento ahí sí que buscaron un perfil técnico, tanto en conservación y restauración como en arquitectura técnica, pues para que el cadafal se restaurara con todas las garantías técnicas y artístico-restauracionistas, ¿no? Que tenía pues un patrimonio festivo como es, yo creo que el más grande que tiene la ciudad de elementos festivos es el cadafal de la ofrenda, además, que se ha convertido en un icono de las fallas. Ya las fallas no se entenderían sin el cadafal. Cuando empezamos a ver, y llega marzo, y cuando empezamos a ver las primeras piezas de especial en la calle y también el cadafal de la Virgen, ya. Los falleros, las mariposas en el estómago empiezan a revolotear, que de aquí nos parece. Totalmente. Y entonces la restauráis vosotros. Nos retornamos la parte escultórica. Sí, nos hicimos la parte esa y la verdad es que muy bien. Fue por lo que dijo José Luis, una cosa importante de tener ahí un taller, ¿no? Oye, por partes, porque si no cabía. Claro, por partes. Dentro de esa fe, vosotros tenéis lo que es la cabeza de la Virgen en el taller. Sí. ¿Correcto? Cuando entráis por la mañana y veis la cara de la Virgen, ¿qué sentís? Bueno, pues la verdad era muy bonito, porque... Sí, a ver... También hay que decir que la cabeza de la Virgen se hizo en una semana, se tuvo que restaurar... Pues es lo que menos estuvo, sí. Estuvo más el Niño Jesús. El niño estuvo... Los inocentes estuvieron llegó antes también. de Navidad. El niño llegó antes de Navidad, yo creo que se fue... a 1 de febrero. O sea, que pasó que no como se otras iba, Navidades. no se iba. Claro. Nunca mejor dicho, el Niño Jesús estuvo con vosotros en Navidad. Sí. Lo que hizo Alejandro fue desmontar las piezas para poder trabajarlas por separado, porque si no era imposible. Y luego ya se han sacabuchado con unos perfiles de hierro, y entonces ya se puede montar mejor y se puede
lo que es lo más importante, almacenar mejor, porque antes estaba todo montado y no estaba, el almacenaje era muy complicado. Entonces, ¿quieres decir que la Virgen se desmonta más por piezas ahora que antes? Ahora tiene más piezas que antes. Y entonces se pueden guardar mejor. Se pueden guardar y se pueden conservar mejor, o sea, que se envuelven y todo con el fin de que no se deteriore. Claro, totalmente. Vale. Eso es un detalle que desconocía. Yo no sé si ha sido popular, pero claro, antes era una pieza todo, la cabeza. Era lo que es el busto, era una pieza, y luego el Niño Jesús va por separado, y luego lo que es el manto, esa estructura, el cadafal propiamente dicho, eran pues varias secciones. Sí, no, el cadafal lo sabemos, y luego los santos inocentes también. Sí, esto se hizo a posteriori, se hizo con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI, eso fue 2006. Sí, 2006. Por ahí fue un encargo que hizo Félix Crespo a Pepe Azpeitia, que fue lo último que hizo. Podemos decir que todo el patrimonio festivo no de la ciudad es de Pepe Azpeitia, Gigantes, los cabezudos, el drag del Corpus también, y el cadafal. Y el cadafal de vaya. Además es un escultor, pues medalla nacional de escultura, un premio, la tercera medalla, y yo creo que es de los más reconocidos artistas falleros que ha dejado su impronta en la ciudad y que necesitaría ya pues que se le hiciera pues un homenaje o una biografía con toda su obra, porque es un artista que gracias a él Valencia tiene su identidad. Estáis lanzando un reto, pero yo creo que vosotros también podéis formar parte de él, ¿no? Claro, sí, yo lo digo, porque ya se hizo la exposición del busto en el Almudín para enseñar el trabajo, y ahí ya se hizo un poco de homenaje no solo a Pepe Azpeitia, sino también pues a mucha gente que estuvo en ese trabajo, como Secundino Mar, que era un magnífico escultor decorador, Robertito Martí, que era policroma, los hermanos Ferrer, que son los que plantean este cadafal propiamente dicho. Entonces, ese grupo interdisciplinar de artistas falleros, carpinteros, escultores, pintores, escayolistas, los que hacen los moldes, hacen el dorador. Los doradores, Pepito el dorador, exacto, José Suárez. Es un grupo que gracias a él y bueno, y a la iniciativa de José Churrey, que es el ideólogo de todo esto, y luego el concejal que fuera Enrique Real, creo. Además es una virgen que encargan desde el Ayuntamiento de Ricardo Pérez Casado, la encargan, sí, quiero decir que es fue en el 88, sí, en el 87, en el 87, sí, el mismo año además que se está haciendo en el Ayuntamiento la falla de la fachada del Ayuntamiento. Efectivamente, porque es que si no recuerdo mal, entonces lo que hacías es ponían los dos paneles entre los portalones de la Virgen, y ahí íbamos poniendo. Y, luego y también un túmulo en medio de madera que era parecido, pero muy más pequeño. Hay fotografías de ellos, sí, y luego también, claro, todos los ramos de la ofrenda los veíamos debajo de lo que son las dos rejillas que se ponían amontonados ya prácticamente. Claro, no cabían, entonces había mucho ramo y no se sabía dónde poner, y esta idea pues yo creo que fue súper acertada, y fíjate ahora es que vas a la ofrenda y es que no haces más que mirarle la cara a la Virgen. Sí, mira la Virgen. Porque esa es la emoción. Nosotros hicimos un poco el estudio, porque luego cuando se hizo la exposición, hicimos un poco el estudio y recopilamos toda la información, que no había nada escrito. Fue un trabajo casi que de tesis doctoral, de encontrar a todo el mundo, hablar con todo el mundo, los que todavía vivían, lo que se acordaban, pues así alguna foto. Conseguimos encontrar una foto de Azpeitia modelando la cabeza de la Virgen en barro. Sí. Sí, eso está en el libro. Está en el libro. Pero eso fue en plan patadas y patadas hasta que apareció la foto. Hasta que apareció la foto, porque claro, hay que decir que entonces no había móviles y por tanto, claro, como ahora, no hay mucha documentación. Y la gente era como, sí, pero no hacían una foto. Y sobre todo en Junta, por ejemplo, no había casi ninguna foto de la Virgen. De lo que es el montaje. Y a pesar que la habían hecho ellos, se había hecho el Ayuntamiento. Pero sí que es verdad que ahí Antonio Cortés tenía material. Bueno, lo que no tenga Antonio Cortés no lo tenía nadie. Luego también Peris, el hijo, también del archivo de su padre y de él mismo, de su periodo cuando estuvo de fotógrafo en Junta, también muchísimo material, tiene un archivo maravilloso. Y luego los particulares, la hija de Pepe Azpeitia, al final pudimos hablar con ella. Conseguimos hablar con ella, que nos costó mucho. Y así nosotros ahí sí que es verdad que tuvimos la colaboración en lo que es ya a la hora de policromarla de Pedro Arrue, que es un restaurador y un artista que tiene la ciudad maravilloso, y él además es el ayuda de cámara que viste a la Virgen de los Desamparados, la original, a la peregrina cuando sale. Ha restaurado la peregrina, Ha restaurado la peregrina. Entonces él nos dio un poco los tips para que la Virgen, siendo que parte de lo que es la esencia fallera del ninot, no fuera tanto un ninot, sino que fuera al final pues una escultura. Una imagen. Sin que llegue a ser una imagen, pero
que no deje de ser ninot, pero que, sí, que no y que estuviera en su punto exacto. exacto. Estás diciendo, la gracia. Parece fácil, pero eso es muy complicado porque luego hay que plasmarlo físicamente. Claro, había muchas sombras, algunas cosas pues que eran más típicas de cómo se pinta un ninot que no cómo se pinta una imagen. Entonces nosotros nos hicimos un 50-50, ¿no? Para decirlo así. Nos fijamos mucho en la peregrina de Octavio Vicent, ¿no? Que es la imagen que busca el rostro antiguo de antes de la guerra, y lo que son los ojos, y que se repintaron un poco siguiendo esta iconografía de la Virgen, y entonces se le consiguió darle un poquito más de naturalidad y que la cara no fuera tan ninot. No fuese tan ninot por una parte, pero tampoco fuese tan que no fuese un santo, claro. Exactamente. Claro. Lo cual es complicado, es complicado. Yo creo que se ha conseguido porque además no hay más que ver las caras de las falleras, las caras de los falleros cuando bien sea que entra por la calle San Vicente de la Paz, por el carrer de la Barchilla, claro. Que por cierto, hay una curiosidad respecto a la Virgen en la ofrenda, que no está recta mirando hacia el Miguelete, no sé si lo sabéis, sí, está sí. a unos 45 grados mirando hacia la calle de la Barchilla. Eso fue en el año 2008-2009, sí. Una presidenta de una falla en una asamblea de presidentes pidió. Dice, porque claro, los que entréis por la calle San Vicente os encontréis a la Virgen de frente. Pero claro, y los que entramos por la calle de la Paz, que doblamos ahí la Barchilla y la vemos de lado, vemos el perfil. Entonces se decidió doblarla. Y sí. la Virgen no está recta. No está recta. Yo creo que incluso gana, porque cuando llegas por la calle del Miguelete y la ves esos 3/4, el niño lo tienes presentado más de frente. Claro, lo tiene a la derecha. Igual que cuando vienes por el pasaje de Aparicio Olmos y ya sales a la plaza, también tienes una perspectiva muy bonita. Yo creo que fue acertado. Sí, fue una decisión. Te lo digo porque, claro, cuando la gente, los falleros, vamos a la ofrenda, vemos a la Virgen y nos olvidamos de esos detalles. Sí. Pero yo invito a que cuando este año vayáis a la ofrenda lo veáis, que la Virgen no está recta, ni para un lado ni para otro, está justo a mitad de camino, 45 grados a la izquierda, según se mira la plaza. Que cuando llegas allí, es que hay mucha emoción y entonces no te nada, las lágrimas salen solas. Sí, es que te iba a decir, si es que cuando llegas ahí no puedes ver nada. Te quedas mirando la cara de la Virgen y ya te olvidas de que hay cámaras, de televisión, de que te están diciendo tu nombre y todo esto. Bueno, como artistas falleros, ¿qué techo tenéis? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿De hasta dónde llegar? Pues no lo sé. Nosotros ahora mismo seguimos un poco haciendo marcha. ¿Os dejáis llevar? Nos dejamos llevar por el momento, y sí que es verdad que se van abriendo otras puertas, vas viendo otras cosas. Ahora, por ejemplo, sí que es verdad que después de restaurar la Virgen de la ofrenda, aparecen las hermanas, o sea, las otras vírgenes de las ofrendas de todos los pueblos, algunas mejor venidas, otras que no están y que ni se les espera. Entonces llega el momento de vamos a hacer la Virgen. Entonces, por ejemplo, en la aldea, por ejemplo, el año pasado pudimos hacer una nueva, porque la que estaba muy estropeada y fue antes de la Dana. Y después de la Dana, aquella pobre, la guardan, no saben por qué, pero estaba en un sótano, bueno, ¿para qué contar? Entonces ya hicimos una nueva y ya gustó mucho. Ahora, por ejemplo, este año nos ha llegado la hermana de Catarroja, y que solo quedó la cabeza. Vicente Agulleiro. Que es de Agulleiro. La de Catarroja es de Agulleiro. Es de Agulleiro. Solo quedó la cabeza y la corona El niño desapareció. Entonces, claro, es chulo porque ahora, por ejemplo, tenemos a la Virgen, la estamos allí arreglando y ya le hemos podido hacer el niño que no tenía. Ella ahora ya está a punto de pintar y la verdad es que ellos están muy contentos también. O sea que eso habría a que otros pueblos os llevaran la Virgen. Sí, la verdad que estamos contentos. Sí que nosotros, como nos gusta mucho, queremos pues que la imagen de la Virgen pues esté lo más bonita posible, lo más digna posible y lo más fiel posible a la imagen original, que es la de la Basílica. Y habían algunas interpretaciones en los pueblos que diferían un poco, por decirlo finamente. Esto va a pasar como lo de la Macarena, ¿no? En Sevilla este verano. No, que va, no se va a llegar a tanto, porque siempre va a quedar mejor, porque buscamos que tenga ese parecido a la imagen de la Basílica y sobre todo a la imagen de Octavio Vicent, la peregrina, que como os sabéis todos, pues cuando va a los sitios pues la gente se queda prendada. Vosotros estáis en San Isidro, y hay que decir que ahí también tenéis una actividad social muy importante. ¿Quién es presidente de la asociación de vecinos de San Isidro? Soy yo. ¿Tú eres? ¿Eres tú? Sí, ya también unos cuantos años. Sí. No, pero ya bastante. Bastantes años, sí. ¿Y cómo compatibilizas todo? Porque vamos... Bueno, pues es que, a ver, allí surgió una problemática con las
lo que era el núcleo de la huerta y tal, y al final pues los frikis de la huerta como yo entramos en la asociación un poco para salvar aquello, se protegió después de todo aquello, y a partir de ahí pues ya ha venido todo rodado y pues reivindicando pues el centro de salud, el polideportivo que ahora está en obras también, y todo este tipo de cuestiones, y todos los vecinos pues ahí. Pero bueno, esto es pues que tienes vocación de querer ayudar al barrio, y sí, y al final pues lo haces. Y tienes un equipo también, yo soy la junta directiva, claro. Digo, si llevas tantos años es porque los vecinos están contentos con tu sí, en principio cuando tenemos elecciones no hay alternativa. Quieren que sigamos, estamos ahí. Oye, a tope. Qué mejor que tener que un personaje. Yo como Tony Pla, de Patrais. Estamos ahí los dos mano a mano. Lo mismo, sí. Sí, sí. Que Tony Pla es un personaje con el que me llevo muy bien, ¿no? Lógicamente estamos en las antípodas, pero como persona... Hombre, Tony Pla es un referente vecinal, es un referente. Y es un trabajador nato, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no importa ahora cómo pienses, sino es un trabajador nato. Fíjate cómo está Patrais, que está en el Candelero, las fiestas que han habido hace poco, pues han sido un éxito. Total. Sí, sí. Por eso. O sea que, nada, referentes de las asociaciones de vecinos aquí como... Sí, era un compañero muy bien. Con Tony muy súper. De hecho, a Patrais les hicimos su pareja de gigantes, que son el Barón de Patrais y Amparito la Palletera, hace unos años. ¿Sí? Sí. Qué curioso. Oye, aparte de todo esto que me estáis contando, ¿qué más estáis haciendo? Fuera de las fallas. Pues... ahora, aparte de la que hemos comentado, sí que hemos entregado, ahora hace poquito también, hablando de gigantes, una giganta muy especial, que la pobre no podía salir a la calle, que era para el 9 de octubre. Vaya, que llovió. Saldrá. Para el Ayuntamiento de Torrent, que ya el año pasado hicimos un Rey Jaime para ellos, y este año nos encargaron la primera fallera mayor de Torrent. La primera fallera mayor de Torrent. Amparín Miquel, una señora... Eso fue en el 44. Es que Torrent tiene una curiosidad, y es que no sé si lo sabías, que durante los años 60 estuvieron 9 años sin plantar fallas y luego volvieron. No lo sabíamos. Sí. Sí, en la ciudad, nada. Sí, y hubo un tema, pues eso, los temas falleros que os voy a contar, y entonces hubo un enfado con el ayuntamiento, y ya ves, te hablo de los años 60. No, ni idea, ¿eh? Pues sí, las fechas exactas no las recuerdo, pero creo que estuvieron 9 años sin plantar falla, y luego a finales de los 60 retomaron otra vez la marcha. Entonces, claro, cuando me dices eso, digo, sí, pero es que fue en el año 40 y pico, ¿no? Sí. 44, sí. 44. Ella pues luce la moda de la época con una peineta que es casi de grande como su cabeza, los moños bien estobados, o sea, es otra moda. Que lo hicisteis tal cual. Sí, la hemos hecho tal cual, además es muy simpática, y la indumentaria se ha hecho con su manga de farol, su puntilla larga, como era en ese momento. Sí, ha sido muy divertido. El delantal un poquito más corto. Está muy chula. ¿Quién nos facilita las fotos para poder hacer esta giganta de la Pelea de Torrent? Bueno, ahí claro, el ayuntamiento. Aitor, que es el concejal, él tenía toda la información recopilada, porque él creo que también era de la falla que era ella, y ya le habían hecho un homenaje en su momento, entonces era como una cosa que la tenía en el móvil, ¿no? Enseguida nos mandó todas las fotos. Ahí tenéis todo. Y la verdad es que se portaron muy bien. Y nada, la verdad es que vino rodado. O sea, se hizo, fue un poco amor a primera vista, ¿no? Porque dijimos, tenemos dos opciones, esta opción o la de Amparín. Y dijimos, hombre, Amparín hay que hacerla. Y Amparín fue muy divertida. Yo le decía a la alcaldesa Amparo Folgado, le decía, digo, esto es la primera giganta fallera con 3 moños y manga de farol, digo, porque gigantas de Valenciana con un moño y tal, vestidas de... Yo no recuerdo, yo creo que es la primera. De 3. Porque claro, las gigantas que se hacen de valencianas es que son de eso, valencianas, no de la parte fallera. Claro, exacto, no son valencianas. Fallera, y entonces eso sí, muy bien. Las nuestras de la fiesta de San Isidro, que es Isidret y Marieta va con un moño solo porque va más de huertana. Con Meleta, la de... Oye, nos tenemos que ir despidiendo, que llevamos casi Chetú ya. de hora, ya nos tenemos que ir despidiendo. Pues sí, Una pregunta. Venga. Después de 21 años haciendo fallas infantiles, ¿os habéis planteado alguna vez hacer fallas? Sí, ya sabes lo que te voy a preguntar. ¿Hacer fallas grandes? No. Yo creo que peor. Porque ahora ya estás acostumbrado a trabajar en pequeño y tal, y cuando toca hacer algo grande, como por ejemplo cuando estuvimos con la Virgen o alguna cosa así, ya te cuesta un poco más. Y ya tienes que subir y bajar. Y ahora voy para allá, coge, tal. Y claro, todo pesa más. Te has hecho cómodo, ¿no? Te acomodas y al final dices, esto no es para mí. Yacer y Santa Eulalia, que estaban en el equipo de lo que es el Cadafal,
Decían, es que los infantiles sois todos iguales. Estas cosas enseguida las veis enormes y esto no es nada. Claro, ellos, la cabeza de la Virgen no era nada, la movían chuchuchu, pero nosotros era plan de, claro, ¿qué me estás contando? Estáis acostumbrados a figuritas pequeñitas. A nosotros de los 3x3 no pasamos. Oye, se me han quedado 1000 preguntas. Yo lo que os invitaría, pues que pasado falla volvierais, porque nos hemos centrado en todo lo que estáis haciendo, pero la parte técnica, la parte artística y la parte personal tampoco la hemos tocado. Aquí 45 minutos, o sea que imaginaros. Pues, así que otra ocasión, nos emplazamos claro. para después de fallas. Venga, Venga, vale. antes del verano que ya estamos todos más relajados. Bueno, quedarán las hogueras, que estamos en Alicante también. ¿Estáis de cuál? Estamos en Sagrada Familia. También infantil, por supuesto. También infantil, sí, sí. No, ahí la verdad... Solo Sagrada Familia. Sí, sí. Sí. Bueno, pero eso no es nada para vosotros con todo lo que lleváis. Pero bueno, de Fallas a San Juan, el tiempo no te creas que, Sí, no que es hay mucho, tanto, ¿eh? No hay tanto. Oye, bueno, Enseguida Paco, están te ahí. agradezco muchísimo estos minutos y lo dicho, se me quedan 1000 cosas que yo tenía en la cabeza, porque eso que cuando vas a hacer una entrevista siempre dices, voy a hablar de esto y de esto. Ay, mare. Y luego resulta que nos vamos por los cerros de Úbeda y ya has visto el guión, como lo tengo. Y yo lo tengo a tope. Ha ido solo, pero muy bien, muy contentos. Oye, pues muchísimas gracias, Paco, enhorabuena. Paco Sanabria, y hasta la próxima. José Luis Ceballos, muchas gracias por venir y por supuesto hasta la próxima. Hasta la próxima. Amigos, nada más y nada menos, Ceballos y Sanabria. Ahí queda. Gracias por haber estado ahí. Seguimos con la programación. ¡Hasta luego!